Hola muchachos, hoy queremos dar a conocer una linda temática, la literatura española. ¿Pero qué es literatura española? Es toda una producción literaria que fue realizada en lenguas como el catalán, el gallego, el castellano y por supuesto el vasco. Reúnen estas lenguas por ser habladas por siglo en España. Pero ¿cuándo se habla propiamente de la literatura española? A partir del siglo XIII, donde la forma de transmitir las cosas eran oralmente. La literatura española nace de la Edad Media, momento en que se escribían las primeras obras, entre ellos el Cantar de mi Cid. Era transmitida de forma oral por los juglares. La producción literaria estaba regida por temas de contenido didáctico y religioso. Hay que mencionar algo muy importante, y es que en esa época participaba la Edad Media, en los siglos XIII, XIV y XV. Habían autores muy importantes: Gonzalo de Berceo, Alonso Díez el Sabio, Juan Manuel, Juan Ruiz, Jorge Manrique, y por supuesto tenían sus obras: El Cantar de mi Cid, El Milagro de Nuestra Señora, La Crónica General, 7 partidas, El Can de Lucano, Libro de Buen Amor, y por último las coplas Por la muerte de mi padre. En la época medieval se conocen las clases sociales, que eran 3, las cuales estaban constituidas de la siguiente manera: los libres, que se conocían como los nobles, el clero y los comerciantes; los no libres, que eran los colonos y los siervos; y por último se encontraba el rey, que era el jefe supremo de toda la sociedad. En la literatura medieval, el libro más importante era la Biblia, pues era el modelo a seguir por toda la sociedad. La religión influye de una forma importante en toda la historia, porque se conocieron libros que trataban de temas religiosos, como las vírgenes, los santos, que eran emitidos por autores anónimos. En la literatura española se dieron 3 etapas muy importantes. Una de ellas fue en el siglo XIII, donde se da origen a las primeras composiciones líricas en lengua romance. Esa evolución fue en el idioma latín. Estos primeros poemas se conocieron como temas amorosos en lengua religiosa, que daban lugar a las llamadas o más conocidas como jarchas. Estas jarchas buscaban expresar temas amorosos, y a continuación vamos a ver un ejemplo de ellas. Yarrat si me tornará, tan mal meu dolor li habir, enfermo yet, cuando sanará. Traducido en castellano significa: mi corazón se va de mí, oh Dios, ¿acaso volveré a mí? Tan fuerte mi dolor por el amigo, enfermo está, ¿cuándo sanará? Hemos visto un poema muy conocido entre las jarchas. Seguido a eso encontramos dentro del siglo XIII los más conocidos como cánticas de amigos, poemas de varias estrofas de tema amoroso e interpretado en una voz femenina. Tat amaret, abid, tat amaret, enfermaron eulíos, gallos, et dolan tat malet, que traducido al castellano significa lo siguiente: tanto amor, tanto amar, amigo, tanto amar, enfermaron unos ojos antes alegres y ahora duelen tanto. En esta interpretación podemos observar cómo las jarchas y las cánticas de amigos fueron importantes en el siglo XIII, dando lugar a la literatura española. La segunda fase de la literatura española en la época medieval se da en el siglo XIV, donde aparece el mester de juglaría. Se conoce este mester de juglaría a la escuela literaria de los juglares, es decir, aquellos cantores y actores ambulantes que eran nómadas de lugares en lugares, de plazas en plazas, que buscaban divertir a la sociedad. ¿De qué forma la divertían? Mediante poesía lírica y poesía épica. Los juglares eran unos personajes que trabajaban de forma anónima. También pertenecen al mestre de juglaría los conocidos cantores de gesta, que eran narraciones en verso que relataban la vida y hechos de personajes, de los valientes, de las guerras, y de autores anónimos que recopilaban información y la interpretaban en los diferentes lugares. En esta época se conoce uno de los representaciones más importantes como el Cantar del mi Cid. En el poema del mi Cid encontramos 3 momentos. El primero es el destierro,
En este momento se cuenta la historia de cómo el Cid se ve obligado a abandonar sus tierras, expulsado por el rey Alfonso VI de Castilla, tras dejar a su mujer Jimena y a sus hijas en un monasterio. Emprende diversas correrías en tierras de moros, donde consigue grandes beneficios con los que le hace regalos al rey para conseguir su perdón. Ay, cuánto me arrepiento de haber dejado a mis hijas en el monasterio y ahora me quieren desterrar de mis tierras. El segundo momento que se da en los poemas del Mío Cid es en el Cantar de las Bodas. Se inicia con la reconciliación con el monarca, quien permite que la familia del Cid se reúna con él en Valencia, cuya conquista marca el clímax bélico del poema. El rey concierta las bodas de las hijas del Cid con los infantes de Carrión, poderosos nobles castellanos que solo quieren sus riquezas. El tercer y último momento en el poema del Mío Cid se conoce como el Cantar de la Afrenta de Corpes. Narra diversos episodios en los que se muestra la cobardía y la avaricia de los infantes de Carrión. Para vengarse, los infantes se marchan de Valencia con sus mujeres, las hijas del Cid, y en el camino las azotan y las abandonan. El Cid pide justicia y el rey juzga y condena a los infantes de Carrión, que finalmente son derrotados en un duelo. En este último momento en la literatura medieval española surge en el siglo XIV y XV, aparece el mestre de clerecía. Gran parte de esta literatura medieval se forja en torno a los monasterios con una poesía culta de carácter religioso e intención educativa. Una de las obras más representativas son Los Milagros de Nuestra Señora, que consiste en una colección de 25 milagros que aparecen precedidos por una introducción alegórica. Cada milagro es una especie de cuadro que sirve de marco a la imagen de la redentora de los pecadores. Muchos de los relatos tienen origen folclórico y en no poco de ellos se incluyen detalles cómicos, con el fin de poner al alcance de la gente los relatos inaccesibles para ella de los textos latinos. El autor adopta un lenguaje sencillo con diminutivos, sinónimos, expresiones populares y refranes. Por último, se presenta como un juglar con referencias y llamadas de atención al público, característica de la juglaría. Gracias.